Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros con nuestro programa, nuestro curso bíblico de todos los días. Y hoy estamos con Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, versículo 21 principalmente, donde termina esta exhortación y este discurso de Santiago, después de haber escuchado también el discurso, la exhortación de Pedro. El conflicto, ya sabemos, capítulo 15 nos habla de la circuncisión, o mejor dicho, desde el aspecto de la circuncisión que vienen otros problemas con respecto a la ley. La ley por la ley, como dice San Pablo, si debe ser aplicada antes ser judío o directamente se puede ser ya cristiano sin asumir ciertas normativas del judaísmo. Y entre ellos está el problema de la circuncisión. Y bueno, así entonces nos encontramos en este versículo 21. Dice, desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Aquí directamente entonces nos hace entender que ellos están al tanto, que ellos conocen muy bien. Es decir, los que ahora están predicando y los que ahora dan a conocer a los paganos de cierta manera no conocen o no están muy metidos en el judaísmo, ¿verdad? Porque son justamente paganos. Ahora están entrando al cristianismo. Algunos lo quieren considerar como prosélitos. Los prosélitos serían entonces paganos que luego entran dentro del judaísmo y luego tendrían que ser cristianos. Esa es un poco la propuesta, ese es un poco el pensamiento de lo que nos va presentando aquí directamente el capítulo 15, ¿verdad? Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Bueno, de cierta manera aquí se vuelve a cerrar en este versículo 21, desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Y claro, entonces como ellos van ahora a Antioquía, ellos se encuentran en Antioquía venidas de Judea, te dice luego, venidas, o sea, hoy gainabé, o oñembatejipai,
Y como ellos conocían muy bien la ley de Moisés, y como dice luego, y desde muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores. En cada ciudad. Entonces, upea estos que aparecen al inicio del capítulo 15, de hecho, los apóstoles, lo que están haciendo es nada más que volver a transmitir, volver a enseñar, volver a decir qué es lo que decía la ley de Moisés. Y entonces ellos a rajatabla, pegan con el problema y no. A rajatabla o imponerse yo. Entonces es como ese prosélito, decíamos, ¿verdad? Entonces los prosélitos, venir, conversión dentro del judaísmo, pero ahora hay una nueva realidad, que son los cristianos. Esta es la nueva realidad, los seguidores de un tal Cristo, como ellos dicen. En Antioquía comienzan justamente y le llaman Koala cristiano cuera, cristiano cuera. Dentro del judaísmo, entonces ahora aparecen los cristianos, es decir, la interpretación que hace este grupo religioso, los seguidores de Jesús, que tienen una experiencia profunda con Jesús de Nazaret, encuentran y se dan cuenta que aquí Dios ha actuado, y en esa acción de Dios, aquí encontramos, ¿verdad?, que ellos han entendido que en la persona de Jesús de Nazaret se ha cumplido lo que Dios había prometido durante tanto tiempo. Y bueno, ellos abren esta posibilidad, comienzan a predicar, anuncian que Jesucristo, de tamaño de ya de Saguri, Hechos de los Apóstoles, como van pasando estos primeros cristianos, estos apóstoles incluso. Etc. Ahora por lo menos parece que hay una libertad mucho más amplia. Además, ya tienen posibilidad de salir, ya tienen posibilidad de ir a predicar, porque cuando estaban solamente ahí naciendo era bastante complicado y bastante difícil. Aquí ya se nota una posibilidad de universalidad, pero vuelve otro problema, ahora se le suma otro problema. Aquellos que vienen del judaísmo, vienen y están convertidos al cristianismo, pero insisten mucho todavía en el aspecto del Antiguo Testamento, de ciertas normas y reglas que también estos que ingresan o son seguidores de Jesucristo deberían realizar, pero desde el judaísmo. Que de cierta manera, decíamos en otra oportunidad, porque como están viniendo del judaísmo, el cristianismo proviene del judaísmo, para poder entender el judaísmo, el cristianismo desde el judaísmo, lleva el Antiguo Testamento, y entre ellos varias normas y reglas que ellos tenían, y entre ellos de nuevo la circuncisión. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy viene a nuestro encuentro la Iglesia con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos leyendo el capítulo 8, del 12 al 17. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar hijos, Abba, es decir, Padre.
El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Queridos amigos, qué lindo es lo que escuchamos aquí en esta teología. Estamos en el Caracú, capítulo 8, de la carta que escribe Pablo a los romanos en su presentación de su teología. Para que vengan, para que se congreguen y para que se encuentren verdaderamente con el Señor. Y entonces nos está hablando, en primer lugar, dice, nosotros no somos deudores de la carne. Absolutamente no debemos vivir de acuerdo a los principios carnales. Si ustedes viven según la carne, entonces morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Por medio del Espíritu. Quiere decir, queridos amigos, que bueno, señan de yara allá poseterei y ponamia. Señan de yara alleva. Ayepitasotas, añepenuta, yepa ame. La icatumía vive la sere coe vive. ¿Pero para qué? Para que podamos, ¿verdad? Nosotros entonces hacer sentir tu presencia que nos lleva a la dignidad, que nos lleva a vivir bien, que nos lleva a seguir los pasos, así como Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nuestra familia, para nuestro pueblo, para cada uno de nosotros? Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida,
está por venir. El mejor vino que hay ya está por venir. Ya está por venir. Ya está por venir. El mejor vino que hay ya está por venir. Te lo sirve Jesús. Te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay ya está por venir. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, Los Hechos de los Apóstoles. Es un momento de controversia lo que estamos encontrando aquí, porque se insiste en la circuncisión. El capítulo 15 se realiza toda una asamblea. Pablo y Bernabé discuten con estos que llegan desde Judea, quieren imponer la cuestión de la circuncisión, pero Pablo y Bernabé están viendo otra realidad en estos paganos que se habían convertido. Y por lo tanto ellos predican una libertad con respecto a las leyes del judaísmo. Y es eso lo que estos que vienen de Judea no están compartiendo del todo. Si vienen de Judea, quiere decir que estos también son cristianos, que está muy bien, son cristianos, son seguidores de Jesús. Incluso, como ahora ya hay una separación, estos ya están aquí en Antioquía, aquellos están en Jerusalén, allí estaba Santiago, estaba algún apóstol acompañando, Pedro evidentemente, se encuentra en esta zona predicando y anunciando, y bueno, estos que son enviados desde Judea o creen y ve la problema en Judea. ¿Pero por qué? Porque estaban exigiendo directamente simplemente la circuncisión, es decir, un ritual que se hacía dentro del judaísmo. Pendiga tomo aña lleva y cobene huila cristiano porque penda pelle circuncidai. Entonces, un ritual externo. No, ¿cómo? El cristianismo es mucho más que una circuncisión. Circuncisión es un signo, nada más. Y además es un signo dentro del judaísmo. Está bien que el cristianismo venga del judaísmo, pero no es lo esencial y lo fundamental para ser cristiano. Para ser cristiano es creer verdaderamente en la buena noticia de un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos ayuda para liberarnos de nuestros pecados, para liberarnos de todo aquello que nos oprime, ¿verdad? Y justamente, como Pablo después va a decir, y Pablo está aquí con Bernabé, para liberarnos de todas las ataduras de la ley. Para liberarnos de todas las ataduras de la ley.
Y así entonces, como yo le decía, y la aguja lo impone, como circuncisión, porque esto pues era un rito muy esencial para ellos. Cristiano, Pablo ya te Bernabé ya te pero que estaban atados aún a la ley, a la rigurosidad de la ley, porque ellos vienen desde el judaísmo. Pero aquí entonces comienza, ¿verdad?, los primeros elementos de la controversia cristiana. A ver, y por entonces la ñandea y a mí, ¿verdad?, porque no es que la vida del cristiano ya nace de una manera pura, ya es todo color de rosas, ¿verdad? Yo una vez en sobre todo mi tanusú o lo que sea, o ese que se ha alejado de Dios, se ha alejado de la iglesia, alguna vez se la opoishi, ¿verdad? Como si fuese que, bueno, que todo esto es simplemente cuestión muy humana, ¿verdad? Y piensan sobre todo que lo religioso es lo que viene, no sé, de lo alto, y que Dios luego viene y hace todo. No. La religión, religarte a tu propia existencia, descubrir y saber los elementos antropológicos esenciales, fundamentales de tu propia vida. Esa es la verdadera religión, ¿verdad? Entonces, como en muchas ocasiones todavía nosotros como que estamos esperando que todo nos caiga del cielo, parece, ¿verdad? Que todo venga de arriba, parece. Sin embargo, Dios se va manifestando, Dios se va mostrando en las cuestiones bien concretas de la vida, en nuestra relación con los demás. Bueno, y eso es lo que está pasando aquí en el capítulo 15. Y después, como ya una síntesis general, cuando en este versículo 22 nos está diciendo desde hace muchísimo tiempo, en efecto, está queriendo redondear a lo que estaba sucediendo, de lo que se leía, de lo que se entendía, de lo que se estudiaba y de lo que se tenía que poner en práctica. En efecto, Moisés tiene que en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en las sinagogas todos los sábados. Entonces aquí ya nos está poniendo de nuevo y nos está diciendo que la ley de Moisés siempre, ¿verdad?, estuvo ahí delante. Nosotros vivimos la ley de Moisés. Nosotros caminamos según lo que leemos y entendemos la ley de Moisés. Y eso lo tenemos en todas partes ahí, ¿y cierto? Lo tienen en todas partes. En cada ciudad hay sus predicadores que leían y hacían comprender la Torá. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe en el Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión?
de ser en la tierra el papá del Salvador. Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del Fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón.
Es una carta que brota del interior, no va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo, en lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo, es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Este domingo, 5 de noviembre, en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, te invitamos a que te unas a nosotros para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos vamos a sumergir en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas, comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación, domingo 5 de noviembre, desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 15 nosotros de este hermoso libro, ¿verdad? Que es una síntesis donde vemos la teología de Lucas. No nos olvidemos que Hechos de los Apóstoles está respondiendo a la teología lucana. El Evangelio y el Antiguo Testamento son tres partes esenciales para Lucas. El Antiguo Testamento, el tiempo de Dios Padre. El Evangelio, donde se escribe el tiempo de Dios Hijo, Jesús, el Redentor. Y Hechos de los Apóstoles, el tiempo del Espíritu, Dios, Espíritu Santo. Entonces, es interesante, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En cuanto que Dios regala a todo el hombre, Padre, Dios que redime al hombre en la cruz, Jesús, que es enviado, encarnado entre nosotros, y luego entonces, después de la resurrección y la ascensión al cielo, que envía al Espíritu Santo, para que nosotros justamente podamos ser salvados con la gracia y la fuerza del Espíritu. Y más aún, esto nos está diciendo que somos nosotros ahora responsables de la vida de Dios en el mundo. Somos nosotros quienes tenemos que mostrar. Ñandela yajicuahuara, ñamosarambiana, peñan de yara, oipotaja, peñan de yara, ojillaba, cueñan de como mandamiento para vivir. Estamos haciendo ya casi como una síntesis final de este capítulo, en esta partecita por lo menos, ¿verdad? Porque después solamente tendremos la carta apostólica y la separación de Pablo y Bernabé. En este capítulo 15 tendrían la finalización del trabajo entre Pablo y Bernabé también. Pero desde el versículo 22 veremos posteriormente la carta apostólica, digamos así, lo que sale como resumen y lo que se escribe después de esa larga discusión. Y hablando de esa larga discusión, Pablo y Bernabé habían discutido con estos que venían de Judea, decidieron ir a Jerusalén. Hay así una película muy interesante, ¿verdad? Sobre Pedro y sobre Pablo también, sobre Pablo sobre todo, que se le presenta bastante fogoso, ¿verdad? A Pablo, un bareteo y un vapor y Pablo. Y ahí entonces nos damos cuenta de que Pablo insiste mucho en la cuestión de la redención, la salvación por la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios es lo esencial y lo fundamental. No es simplemente la ley. Y ciertamente, no es simplemente la ley lo que a nosotros nos salva, sino que la ley, como dice Pablo, es una muleta. Es para nosotros un instrumento. Es como que yo quiero viajar de un lugar a otro y entonces utilizo una moto, utilizo una bicicleta, utilizo un vehículo, un coche, utilizo un avión. Precisamente como de un lugar a otro, es decir, es el medio. Entonces las leyes, los ritos para Pablo, la Torá misma, son medios importantes que nos ayudan a nosotros a discernir y a saber el camino que tenemos que tomar. Y ya es ahora con tantas expresiones que tenemos, hoja de ruta, o si no diga tú eres el de GPS, esta expresión ya digo, aquí tenemos nuestra hoja de ruta.
La controversia de Jerusalén, que comienza desde el versículo 4, después de presentarnos el problema que hubo en Antioquía, ellos deciden enviar y se van, y le acompañan también algunos, ¿verdad? Dice, para tratar la cuestión con los apóstoles y los presbíteros, los que habían sido enviados por la iglesia partieron y fueron atravesando, ¿verdad?, varios lugares, y ahí incluso ellos comentan, dicen, hablan, cuál es la novedad de Cristo, ¿verdad? Cómo Cristo va entrando y cómo Cristo va fortaleciendo a las comunidades. Y así llegamos ya a Jerusalén, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, es una presentación del encuentro, allí la controversia. Llegan, son recibidos, cuentan justamente también lo que Dios había hecho con ellos y a través de ellos con las comunidades. Esta anécdota, esta mañana gente, como Pablo y Bernabé en ciertos lugares, desde el capítulo 13, de que Dios les había elegido, resérvenme a Pablo y a Bernabé, porque yo a ellos los quiero enviar. Hay potojos y cuello predicado y como sarambí y cuello lleva. La se lleva, hay cual que hacer ante lo que te haga. Y así entonces, dentro de ese caminar, encontramos en los versículos 4 al 6 esta controversia en Jerusalén. Porque allí, mientras ellos estaban presentando, ¿verdad?, uno de los que estaban en esa secta, de los fariseos principalmente, y con toda fuerza, eso no puede ser, ni circuncidar. Bueno, entonces vamos a ver después cómo se va zanjando este problema. Volvemos enseguida con más en Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Punto número 11 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que con él, por cierto, comenzamos un apartado nuevo dentro de este capítulo segundo, que era Dios viene al encuentro del hombre. El primer apartado era la revelación de Dios. El siguiente apartado, que a partir del cual hoy desarrollamos, es la transmisión de la revelación divina. El punto 11 formula la siguiente pregunta: ¿por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Y responde: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres, según su propio mandato: id y haced discípulos de todos los pueblos. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Hay una primera afirmación, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es un texto de 1 Timoteo 2:4. Hay una voluntad salvífica universal de Dios. El corazón de Dios lucha, sueña por la salvación de todos los hombres. La posibilidad de que el hombre se pierda es un gran drama para Dios. Él ha entregado su vida por la salvación de todos los hombres, ¿no? Imaginaros el sufrimiento del corazón de Dios, del corazón de Cristo, cuando le son arrebatadas las almas. Hay un pasaje evangélico especialmente conmovedor, que es esa oración sacerdotal, esa oración que tiene lugar cuando Jesús está, después de la última cena, orando al Padre
antes de su pasión, antes de ir a Getsemaní. En ese momento Jesús ora al Padre por todas las almas que se le han encomendado, para que no se pierda ninguna de las almas, ninguno de cuantos hemos sido encomendados. Vemos ahí como una madre que lucha por sus hijos y está dispuesta a dar su vida por todos y cada uno de ellos. Así pues, Dios lo da todo por la salvación de todas las almas. No está dispuesto a dar por perdida ningún alma. No. Hay una voluntad salvífica de Dios que también nos transmite a nosotros. Eso Dios nos lo comunica, Dios nos lo transmite. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Luego sería un gran pecado por nuestra parte si no compartiésemos con el mundo esa voluntad salvífica de Dios. ¿Sabéis qué significa la palabra Jesús? Etimológicamente, la palabra Jesús significa Salvador. Entonces, dar a conocer a Jesús a todo el mundo es posibilitar que el mundo se salve, que pueda conocer la salvación y así adherirse a ella. ¿Cómo podrá salvarse el mundo si no conoce el Salvador? Si no ha conocido el nombre de Jesús, el revelador del Padre, la salvación ofrecida por el Padre al mundo. Tenemos una gran responsabilidad en que Jesús sea conocido, que Jesús sea amado. El mandamiento de las misiones, el mandamiento misionero, es importantísimo. Id por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Por desgracia, hemos perdido, ¿no? En la medida en que nos hemos secularizado, hemos perdido tensión misionera. Incluso a veces se ha dicho, bueno, es que no hay que ser proselitista. No, hay que respetar, ¿no? Respetar el proceso de las personas, ¿no? Obviamente también se puede entender el proselitismo de una manera incorrecta, porque lo cierto es que también dice, ¿no? Pues el propio Benedicto XVI, decía él que la evangelización se transmite por contagio, por testimonio. En ese sentido, el proselitismo puede tener una mala interpretación, ¿no? Es un concepto que no coincide exactamente con el del celo apostólico. Nosotros tenemos que estar llenos de celo apostólico. La palabra ser proselitista quizás tiene otros matices que hay que purificarlos, pero estamos llamados a arder en el celo apostólico, tener el deseo de que todo el mundo conozca a Jesús, sufrir porque Jesús no sea conocido, que Jesús no sea amado. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, en él decimos, santificado sea tu nombre, o sea, que el nombre de Jesús sea conocido, sea amado. Hemos recibido un gran don y tenemos una responsabilidad de qué hacer con ese don. Muchísimas personas en el mundo no conocen a Jesucristo. Somos incluso una minoría los que hemos conocido a Jesucristo en el mundo y podemos interpretar de una manera correcta que hemos recibido ese don no para enterrarlo, sino para tomar conciencia de que somos instrumento de Dios para que el resto del mundo conozca a Jesucristo. En tu entorno, en mi entorno, hay muchas personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo y que, entre comillas, la Biblia más cercana que tienen, o los evangelios más cercanos que tienen para poder conocer a Jesucristo, eres tú o soy yo, que nosotros podemos convertirnos en el evangelio más cercano que ellos pueden tener para llegar a conocer a Jesucristo. Qué gran responsabilidad, ¿no? Por eso, pues, hacemos nuestra aquella expresión de San Pablo: ay de mí si no evangelizare. Sería gordísimo. Sería algo muy grave, que yo en mi vida haya sido inconsciente de que he recibido la fe en Jesucristo como un tesoro para los demás y lo haya guardado para mí. Dice la Sagrada Escritura, gratis lo has recibido, dalo gratis. Entre los quehaceres que pueda tener una persona en esta vida, difícilmente puede haber algo más importante que dar a conocer a Jesucristo al mundo, evangelizar, dedicar en ello nuestro tiempo, nuestro apostolado, nuestro testimonio, nuestros medios económicos,
saber que esos misioneros que están en primera línea nos representan y que nosotros, ¿no?, estamos apoyándoles y que nosotros mismos somos misioneros, cada vez más en primera línea de evangelización. ¡Ay de mí si no evangelizaré! La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y ahora, como decíamos, ya estamos en este versículo 21. En el versículo 21, después del discurso de Santiago, lo que se está haciendo es simplemente como un resumen o una aseveración de lo que siempre solía suceder. Porque desde muchísimo tiempo, dice, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Y esta controversia que nosotros tenemos aquí, en el capítulo 15, aquí se cierra, nos dice que se produce justamente a raíz de esta discusión que se hace en un encuentro, en una sinagoga. Porque estos que están viniendo desde Judea, son cristianos, venidos de Judea, vienen con una mentalidad ciertamente del judaísmo, de la Torá, mucho más marcada. Pablo y Bernabé ya están trabajando con los paganos, con los gentiles, y por lo tanto tienen una mentalidad mucho más universalista, mucho más abierta. Son de una mentalidad católica en este sentido. Es decir, no se cierran simplemente a unas leyes, a unas pequeñas leyes que todos tenemos que cumplir así de esa manera, sino que abrirse a la catolicidad. Importante es a la católicos, católico quiere decir universal, abierto, capacidad de recibir a todos, pero allí entonces se va a hacer el camino. Jesús le recibe a todos, le recibe a ese enfermo, a ese ciego, a ese pecador, a esa prostituta, en fin. Jesús recibe al que necesita. Esa es la catolicidad de Jesús. En síntesis podemos decir que Jesús era católico, ¿verdad? Era católico, y muy católico, con respecto a los fariseos, con respecto a los escribas, con respecto a los doctores de la ley. Ellos entonces son como una secta, el fariseísmo. Se encierran en sus leyes, y nada más que en sus leyes. Jesús viene y rompe, ¿verdad?, toda estructura. Jesús es un verdadero católico en ese sentido. Jesús es universal, Jesús se abre. Jesús permite, ¿verdad?, que los pecadores lleguen hasta Él. Pero donde hay oíla, toma gente. Jesús después comienza a caminar. Iglesia en Salida viene a utilizar esta misma palabra desde la creación, ¿verdad?, del mundo, en que Dios camina, aletea sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Dios que está presente en todas partes. Y luego, después del pecado también, ¿verdad? Génesis 3, versículo 8 nos habla bien. Después del pecado, Dios se pasea por el jardín buscando al hombre. Y aquí también nos da esa sensación tan interesante.
Dentro de una teología lucana habíamos dicho que el segundo tiempo es justamente un Dios que camina entre los hombres, esa encarnación que significa el entrar en la vida del hombre, entrar en la sociedad nuestra. A ver, veo atañan en diejina. A piso guatajayan en día lleva a veñan de monbaje en de dale, pepo, aquí la mitad. Ya en duque, ya es saque, va veñan de ya veñan de. Y desde ahí entonces vamos pasando después poco a poco, ¿verdad?, a esa catolicidad. ¿Por qué? Y porque cuando se reúne con los pecadores, cuando se reúne con aquellos que necesitan verdaderamente, entonces hasta Jesús tiene esas frases lapidarias, ¿verdad? Yo no vine, el médico dice, no viene para el sano, sino que para aquel que está enfermo. Y así entonces tenemos en la vida de Jesús, ¿verdad? En la teología lucana es maravillosa mirar un poco las situaciones de vida con las que Jesús se encuentra con los enfermos, con el paralítico, con el leproso, en fin. A mí habíamos un vestillo que hubiera dicho que dale ya hasta que allá que ya andere cobejaña mañana que vamos muy riponar. Y bueno, aquí entonces nos estamos encontrando con esta característica. Y por eso en esta controversia de Jerusalén, algunos, dice luego de la secta de los fariseos, se levantan y dicen, no, pean diga todo, peamos. Y sin embargo les dicen, no, esto no es de esta manera. Tenemos que abrirnos y tenemos que hacer verdaderamente que se viva lo que el Evangelio, la buena noticia de Jesús trae como novedad de vida. Y así entonces ya tenemos simplemente enseguida, a pesar de que se levantan, hay una tremenda discusión. En el versículo 7 nos comenta eso. Al cabo de una prolongada discusión, ahí Pedro se levanta y que dice, hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos los pueblos para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos también abracen la fe. Y bueno, queridos amigos, esto es importante. Esto es lo que nosotros tenemos aquí ante nosotros mismos, ante nuestros ojos. Esto es lo que nosotros descubrimos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros sabemos. Y así llegamos a la conclusión con este discurso de Santiago. Porque este discurso es la aceptación, ¿verdad?, de la decisión de Pedro. No imponer a los paganos la circuncisión y sobre todo la ley judía, porque eso sería poner en grave obstáculo la conversión de estos paganos. Pero finalizaba con ese 21 simplemente para decirnos cuál era también la razón, por qué estos que venían del judaísmo estaban insistiendo en que tenían que pasar por estas leyes y por estas normas del judaísmo. Porque dice, Moisés tenía en cada ciudad y en cada sinagoga sus predicadores que leían la ley todos los sábados. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que tengan así entonces una buena reflexión desde la palabra de Dios para que entendamos también nuestras raíces y nos fortalezcamos como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.